Y si tú nos visitas por primera vez en línea, quiero darte la más cordial de las bienvenidas a Torre Fuerte, tu casa, un lugar donde trabajamos por y para la familia. Estamos muy contentos que te puedas congregar con nosotros y los que son de casa reciban desde este lugar que se siente frío sin tu presencia. Recibe un abrazo muy rico. Los extrañamos, nos conmovemos porque ya nos habíamos acostumbrado 3 meses. Nos habíamos acostumbrado 3 meses, aunque fuera con pocos, con el 25%, pero ya nos habíamos acostumbrado 3 meses. Mi corazón se mueve. Y mi corazón se mueve porque no es lo mismo. Mi corazón se mueve porque no es lo mismo predicar así que cuando están todos. No es lo mismo porque es el cuerpo. Pero Dios es bueno y seguimos avante. Así que, bueno, pues bienvenido casi ya para cerrar el año, casi este domingo. El tema de la serie que empezamos, el tema de hoy es Él es nuestro gozo, Él es el gozo. Ese es el tema. Empezamos una serie sobre Jesús para nosotros cerrar el año y vamos a estar hablando. Mi esposo habló la semana pasada, dio como una intro sobre la Navidad, habló algunos datos teológicos que son importantes, la fecha. No sabemos la fecha, lo más probable es que no haya sido esta fecha, pero lo celebramos a Él, amén, porque ese niño que nació para darnos salvación y vida eterna, le tenemos que hacer la mejor de nuestras fiestas, la mejor fiesta con nuestra honra, con nuestra obediencia, pero también celebrarlo en la casa y en la familia. Vimos el miércoles con nuestro querido Dani, vimos Él es la esperanza y hoy vamos a ver gozo en Él. Él es nuestro gozo. Y vamos a dirigirnos por la palabra. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 dice: puesto ya que muchos han tratado de poner, el doctor Lucas escribe este evangelio y lo hace de una manera muy ordenada y también muy histórica. Es muy interesante porque nos da muchos datos históricos. Y bueno, vamos en esta tarde vamos a hacer un recuento de cómo era toda la situación antes de que Jesús viniera. Y vamos a hacer un poquito de estudio en las Escrituras y también vamos a dejarnos que el Espíritu Santo nos ministre. Dice así: dedicatoria a Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Teófilo puede ser tú y yo. Teófilo significa amigo de Dios. Esa es la primera dedicatoria con la que inicia el doctor Lucas, ¿no? A Teófilo. Y Teófilo es amigo de Dios. Y si estás ahí, puedes escribir yo soy amigo de Dios en el chat de Torre Fuerte. Y también compártelo porque es lindo en este tiempo compartir las buenas nuevas. Y esta es una buena nueva que vamos a tener todo este diciembre. Entonces, por favor, compártelo, ¿sí? Comparte este live. Y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, mira qué médico tan correcto, después de haber investigado con diligencia, por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esa es la introducción que hace el evangelista Lucas. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth.
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando por la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Y te voy a pedir ahí en tu Biblia que pongas no temas, que lo subrayes también. Porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y bueno, hago este intro para irnos al capítulo 2. Quiero que sepas que cuando María estaba embarazada, María, la Virgen María, que estaba embarazada de la madre de nuestro Señor Jesús, también su pariente Elizabeth estaba embarazada. En ese momento estaban compartiendo milagros extraordinarios y maravillosos. Estaba la Virgen María, ¿verdad?, que fue embarazada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Un solo gen, el de Dios, ¿sí? Unigénito, el unigénito del Padre, quiere decir eso, un solo gen, el de Dios. Y al mismo tiempo estaba su pariente Elizabeth, que no podía tener hijos y que Dios había hecho el milagro de estar embarazada, ¿no? Entonces me voy a ir a saltar un poquito al capítulo 2, donde más después en casa léete el verso 39 de Lucas, primer capítulo, versículo 39. Léete el verso para que veas que ya desde ahí había una conexión, ¿verdad? Una conexión sobrenatural. Y bueno, pues vámonos al nacimiento de Jesús. Desde ahí vámonos a saltar tantito y vámonos a leer la palabra, y ahorita te voy a hablar un poquito el contexto social, político y religioso antes de que Jesús viniera a la tierra. Yo creo que es importante nosotros escudriñar las Escrituras y conocer estos contextos para poder entender el propósito del Evangelio, para poder entender la visión correcta del Evangelio, ¿no? Mira, vámonos al nacimiento de Jesús. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Marcos me está dando datos históricos que dice Augusto César era el emperador en ese momento, cuando Cristo, nuestro Señor, iba a nacer. En todo el mundo fuese empadronado. Ok, este fue el primer censo que hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, otro dato histórico también que me da la Biblia, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Y quiero que también subrayes en tu Biblia la ciudad de David, que se llama Belén, porque vamos a ver los significados de esto. Por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, esposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, unigénito del Padre, primogénito de María. Dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis,
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Subraya, porque de eso vamos a hablar hoy. Doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí y bueno, vamos a empezar nuestra enseñanza de este domingo. Ponte cómodo y yo sé que lo vas a disfrutar tanto como cuando yo lo preparé, lo disfruté. Sí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra con la que tú nos vas a ministrar en este día. La ponemos en tus manos. Espíritu Santo, sé tú quien unja mis labios y sé tú, Señor, quien hables a través de mi boca a todos los corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, vámonos poquito al entorno. Cómo era el contexto histórico cuando Jesús nació. Para esto habían pasado 400 años que Dios no había hablado a su pueblo. Había pasado entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento 400 años. Dios le hablaba a su pueblo por medio de los profetas, pero los profetas mataban, perseguían, apedreaban al pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, perseguían, mataban a los profetas, ¿no? Entonces, era un pueblo de tan dura cerviz, era un pueblo tan rebelde, era un pueblo que a pesar que había vivido la libertad, a pesar de que había visto, habían comido del maná, habían escuchado de sus parientes las grandezas que Dios había hecho con este pueblo. Este era un pueblo insensato, era un pueblo necio, era un pueblo que había visto la bondad de Dios, pero su corazón era negro, su corazón era ingrato, su corazón era malagradecido, era un pueblo rebelde. La Biblia lo menciona como dura cerviz, y dura cerviz quiere decir rebeldía, terquedad, ¿no? O sea, no hay otra. Entonces Dios se enfada. Todas las profecías de los profetas mayores y también menores se cumplen. Y bueno, pues el pueblo de Israel es exiliado. Después lo vamos a ver en otro estudio, es muy largo todo esto. Y desde ahí entonces es conquistado, el templo es acabado, que era lo máximo que el pueblo de Israel tenía. El templo es completamente destruido. Y bueno, de ahí al Nuevo Testamento pasan 400 años que Dios no le hablaba al pueblo, pero Dios estaba en control de lo que Dios iba a hacer. Se llaman 400 años de silencio o el periodo neotestamentario. Ahí se levantaron muchísimas sectas. Ahí se levantaron los gnósticos, los que hoy son los gnósticos. Ahí se levantaron estaban todos los grupos religiosos. Y vamos a ver un poquito. Jesús nace, el pueblo estaba con un hambre tremenda de que viniera el Mesías, porque los profetas lo habían anunciado. Los profetas habían anunciado que iba a venir el Salvador. Israel era ahorita provincia de Roma, era conquistado por Roma. O sea, tenían ellos podían tener su adoración a Dios, podían tener su templo, pero tenían que pagar impuestos muy altos. Por eso es que María y José se tenían que ir de Jerusalén, tenían que caminar casi 120 y tantos kilómetros. Es los reportes que nos dan estudiadores de la Biblia, hacia Belén, porque tenía que ir José a su tierra donde él había nacido, en Belén, para pagar los impuestos. Eso era empadronarse, pagar los impuestos. Entonces los romanos lo que les interesaba era la lana, y los exprimía y les ponía un yugo muy fuerte. Y el pueblo de Israel, en este momento que nace Cristo, te voy a decir cómo estaba. Mira nada más, porque es muy importante analizar la historia, el contexto, para poder entender
entender el propósito. Y cuando nosotros somos capaces de poder entender el propósito, wow, o sea, el evangelio nos secuestra. Así de sencillo, ¿no? El evangelio nos secuestra en un amor total. Después de darte un poquito así de intro muy breve, porque tengo muy poco tiempo, hago una promoción. Ya pronto, el siguiente año, volvemos a abrir el segundo grupo de teología de la licenciatura. Métete y vas a estudiar todo esto riquísimo, te vas a deleitar. Entonces, cierro el paréntesis, el promo. Y bueno, quiero decirte que los romanos tenían dividida entonces la tierra bíblica en 7 administraciones. Estaba los idumeos, Idumea, Samaria, Judea, que era la capital de Jerusalén, Galilea, Traconítide, que es Iturea, Decápolis y Perea. Esas eran las siete provincias, por decir así, que los romanos tenían ellos la conquista. Aquí claramente el doctor Lucas nos dice que el emperador era Augusto César y era en el tiempo de Cirino, ¿no? La organización política, bueno, así como dato rápido, quiero decirte que Pompeyo en el año 63 conquista Jerusalén, procura conservar las costumbres locales. Los helenistas, que era todo lo que era la influencia griega, se queda, ¿no? Es increíble cuando estudias todo esto, dices, wow, Dios, porque es soberano, y quiero que pongas ahí, Dios es soberano. Dios no le habló a su pueblo, pero usó todas las cosas para que viniera el Salvador del mundo. Hasta es increíble porque los griegos, cuando los griegos conquistan, ¿verdad? Sacan a los sirios, viene el imperio griego, y los griegos lo que hacen es helenizar. ¿Y qué es helenizar? Forman hasta el griego como idioma principal, y la Biblia es traducida en griego. El Nuevo Testamento se hace en griego, ¿ok? Entonces Dios hasta usa el idioma del Nuevo Testamento. Dios hasta usa el idioma para poder, porque era el idioma que estaba en todas esas áreas. Para poder escribir las escrituras, Dios hasta usa el idioma, porque el Nuevo Testamento se escribe en griego. Y también usa Dios a los romanos. Ahorita vamos a ver, porque los romanos abren carreteras y abren caminos y hacen acueductos, y todos esos caminos los usó después el Señor Jesús y todos sus discípulos para expandir el evangelio. Entonces, Dios en control. No le habló durante 400 años al pueblo, pero Dios estaba en control. Para que lo pongas ahí, Dios en control de todo lo que hacía para cumplir su propósito. Ahora, en ese tiempo los cobradores de impuestos eran odiados por los judíos. Recuérdate que después nuestro Señor alcanza a Mateo, uno de los discípulos, ¿verdad?, que escribe el primer evangelio. Y en ese tiempo Poncio Pilatos era el gobernador de Judea, que fue el que condenó a Cristo Jesús en la crucifixión, ¿sí? Herodes el Grande fue uno de los hombres que los romanos utilizaron para gobernar la tierra ocupada, la tierra bíblica, y era un rey muy malo, era un rey vasallo, y gobernó de los años 37 antes de Cristo hasta el 4 antes de Cristo. Después fue su hijo. Dice la historia judía cuenta que este hombre era tan malo que asesinó a 2 de sus hijos para que no le fueran a ganar el trono, ¿no? Fíjate nada más. Herodes el Grande es el que reconstruye el templo, ¿no? El gran templo de Jerusalén. Entonces tenemos un poquito más o menos para que tú puedas, datos, estaban todo lo que era las universidades griegas, por el idioma griego, estaban los caminos ya hechos por los romanos, y era un tiempo de paz. Por eso se llama la paz romana.
¿no? Era un tiempo de paz. ¿Por qué le llaman la paz romana? Paz con X, P-A-X. ¿Por qué le llaman la paz romana? Porque no habían guerras civiles en ese tiempo. Habían cesado y se habían dedicado a construir pues las carreteras y todo lo que... Porque el imperio romano era un tremendo imperio. Los romanos conquistan, pero respetan, como te dije, la religión judía, respetan sus leyes, sus instituciones, y también dentro de sus leyes y sus instituciones respetan al sumo sacerdote, que era la autoridad máxima del Sanedrín. No, el Sanedrín, ahorita te voy a decir por lo que estaba compuesto. Los judíos tenían un privilegio, no hacían servicio militar, tampoco tenían que adorar al emperador y podían mantener ellos su Shabbat, su costumbre del sábado, dedicárselo completamente como día sagrado a Dios. El Sanedrín era el consejo, era la institución más importante de toda la sociedad judía. Estaba compuesto por los ancianos, por los sumos sacerdotes retirados, por los escribas o doctores de la ley, también por los fariseos, por los seduceos. Era como decir hoy la Suprema Corte de Justicia para todos los judíos, ¿no? El jefe de Sanedrín era el sumo sacerdote. En el tiempo de la época de Jesús es Anás y Caifás. Ellos no podían ejecutar lo que no podían hacer y no tenían el derecho por el emperador de Roma, por los romanos, eran ejecutar, hacer leyes de ejecución. Ellos no lo podían hacer, pero todo lo demás sí. Así eran las circunstancias en las que estaba nuestro Señor. Por eso la gente estaba harta. Pero espérate, me quiero ir un poquito para que veas a los marginados. Ya te dije cómo estaba todo compuesto, pero ahora me voy a los grupos sociales de ese tiempo. Ahora, por ahí, el lugar más importante, esto es un dato importante, el lugar más importante de toda Israel giraba en Jerusalén y era alrededor del templo de Jerusalén, el que Herodes había reconstruido. El templo para ellos era la presencia constante de Dios en medio del pueblo. Acuérdate que había 400 años que la presencia de Dios no se veía. Entonces ellos agarraron ese lugar. Si me pones una imagen del templo, ahí te la mandé. Ellos agarraron ese lugar y lo super mega religiosinaron, porque figúrate, al no estar la presencia de Dios con ellos, se hicieron bien religiosos. Agarraron ese lugar, agarraron sus leyes. Ahí mismo estaba en el templo que tú estás viendo, estaba el Sanedrín, ahí se legislaba. Y bueno, también ahora te voy a decir cómo estaban los grupos sociales cuando Jesús nace, ¿verdad? Todos los judíos debían de acudir al templo una vez al año para expiar sus pecados, y esto lo hacía pues los sacerdotes. Aparte del templo estaba la sinagoga, ¿sí? Y la sinagoga era el lugar de la reunión de los judíos de oración, donde estudiaban la ley, más aún, más que en el templo. Entonces, había muchas sinagogas, habían casas que formaban como sinagogas y habían también lugares que estaban construidos como sinagogas. Una sinagoga podía ser una simple casa o ser una gran construcción. La sinagoga, quien estaba a cargo de la sinagoga era un rabino, y ellos hacían sus rezos en la sinagoga 3 veces al día. Acuérdate que cuando Jesús, en uno de los pasajes que vemos de los evangelios, Jesús frecuentó la sinagoga de Nazaret y la de Cafarnaúm. Ahí Jesús estuvo. Las clases sociales, ¿cómo eran las clases sociales? Bueno, conocer las clases sociales de la época de Jesús nos puede comprender un poquito la predilección, el corazón de Dios hacia las clases sociales más desfavorecidas, ¿ok? Estaba la clase alta, que eran los sumos sacerdotes, los jefes romanos, los grandes terratenientes, los ricos comerciantes, los jefes de los recaudadores de impuestos. Estaba también la clase media,
que la clase media eran los artesanos, algunos maestros, algunos sacerdotes, los sacerdotes que estaban en las sinagogas. Esa era la clase media. La clase baja. La clase baja eran los campesinos, los pescadores, los pastores. Y acuérdate que aquí Dios, el ángel se le aparece a los pastores. Por eso que quiero darte toda intro para que tú puedas ver. Los enfermos, los pobres, los esclavos, los leprosos eran los marginados. ¿Cómo estaba la situación religiosa cuando el Señor llega? Bueno, pues era el sumo sacerdote, estaba compuesto por el sumo sacerdote. Después del sumo sacerdote seguían los saduceos, que no conocían tanto la ley como los fariseos, porque los fariseos eran tan religiosos que su trabajo era supervisar que toda la gente cumpliera la ley. Los saduceos era más la aristocracia, pero estaban en el Sanedrín. Estaban los sacerdotes, los escribas. Los escribas eran los doctores, por decir así, ¿no? Eran los que les hacían las revisiones al Torá, se ponían en el Sanedrín, escribían. Acuérdate que antes del canon de las escrituras, la palabra se conocía por la tradición oral. Así era como se conoce la palabra, por la tradición oral. ¿Y qué es la tradición oral? Lo que otros hablaban de los hechos, ¿sí? Muy interesante, no me voy a meter ahí, nada más te lo pongo por encimita. Estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban los celotes, estaban los esenios y estaba el pueblo. El sumo sacerdote en la época de Jesús era Anás y Caifás. Ellos fueron los que condenaron a muertes a Jesús. Ellos eran los que eran responsables del cumplimiento de la ley. Estaban los saduceos, como ya te dije, que pertenecían a la clase alta del país, a la aristocracia sacerdotal. Los saduceos eran muy odiados por el pueblo debido a su alianza con los invasores. Estaban también los sacerdotes. En ese tiempo habían más o menos unos 7,000 sacerdotes en todo el pueblo de Israel que se encargaban de atender el templo. El sacerdote por lo general era una gente pobre, el sacerdote, no el sumo sacerdote. El sacerdote era por lo general una gente pobre, vivía de las ofrendas y de los oficios que buscaban por su cuenta. También estaban ya te dije, los escribas, los fariseos. La palabra fariseo significa separado, eran hombres piadosos que conocían la Torá o la ley. La Torá son los 5 libros del Pentateuco. Y ellos eran los que vigilaban que la gente tenían que cumplirla. Ellos esperaban un Mesías que estableciera el reino de Dios y que echara fuera a los romanos del país. Entonces ellos estaban en esa espera. Estaban un grupo religioso, eran los celotes. Los celotes viene del término, ahí viene el celo por Dios. Era un movimiento extremista, era revolucionario en ese momento, era bastante revoltoso. De hecho, se cree que Pedro, el apóstol Pedro, era del grupo de los celotes, pertenecía a las capas más pobres del pueblo, eran los que organizaban las grandes revueltas. Estaban los esenios, que de los esenios se han encontrado en el Mar Muerto, son los rollos del Mar Muerto, en las cuevas del Mar Muerto se han encontrado en las tinajas todos los pergaminos, los rollos que guardaron ahí durante los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Bueno, los esenios eran como tipo monjes, ¿verdad? Pero no eran monjes, pero eran como de que no se querían contaminar, y al no quererse contaminar estaban a las afueras de Jerusalén. Eran una especie como de monje en comunidad a orillas del Mar Muerto en Curán. Esperaban la venida de 2 mesías, uno político y uno religioso, que restableciera la justicia al final del pecado y la restauración del imperio. La familia judía. ¿Cómo eran las familias judías? Las familias judías eran muy numerosas,
tenían muchos hijos, vivían juntas las distintas generaciones, vivían todos juntos, bisabuelos, abuelos, padres e hijos. Los hijos eran considerados como una fuente de gran bendición de Dios, y no tener hijos en ese entonces era como la bendición de Dios no está con nosotros, hay maldición. Generalmente los hijos continuaban el legado de los padres, ya sea la artesanía, la pesca, el negocio. Y los ayudaban también en las tareas domésticas. El padre era el jefe de la familia y el que tomaba todas las decisiones. Todos los parientes se ayudaban uno a otro. La familia judía era una familia demasiado unida. Las casas judías. Bueno, las casas israelitas eran de adobe, forma rectangular, techo plano, tenían una azotea y un patio central. Creo que por ahí puse unas diapositivas para que me las pongas de las casas judías para que tengan ustedes una idea. Porque acuérdate que en una de estas casas es cuando le traen al paralítico y demás y Dios hace el milagro, ¿te acuerdas? Ok, se lo tienen que poner por la azotea porque eran chiquitas, muchas eran de adobes, el techo era plano, tenían una azotea, los judíos usaban su azotea, un patio central alrededor del patio, habían habitaciones para guardar las cosas, protegerse de la lluvia. La familia judía por lo general hacía su vida social en lo que es el patio. Por ahí te puse otra de adobe, si me puedes poner esa figurita para que la puedan ver, esa imagen. El pueblo. ¿Quién era el pueblo? Bueno, el pueblo conocía la ley más que en lo fundamental porque ni siquiera la podían cumplir. El pueblo eran los jornaleros, los curtidores, los carniceros, los pastores, aquellos oficios que eran considerados como impuros formaban parte de lo que es el pueblo. La mujer no tenía los mismos derechos, la mujer era marginada, la mujer dependía totalmente de su padre hasta los 12 años. Ya a los 12 años se podía casar con su marido y era propiedad, o sea, de ella, eras como su dueño. El marido se podía divorciar de ella, pero ella no. En el templo la mujer no podía asistir, no podía pasar tan siquiera ni el atrio. El atrio era reservado a los gentiles y a las mujeres. No podía pasar del atrio. Los marginados en el tiempo de Jesús eran los publicanos, los enfermos, los leprosos, los pastores, las prostitutas, los adúlteros. Esos eran los marginados en la época, y también la mujer. Y no se diga los extranjeros como los samaritanos. Quiero que vayas viendo todo este contexto porque te tiene que volar la cabeza, porque Jesús rompe todos los paradigmas de su época. Quiero que vayas viendo en la época en que nace Jesús cómo eran los grupos políticos, las costumbres, la cultura, la sociedad, porque viene Cristo y rompe con todo. Porque en el Evangelio también podemos ver nosotros la anécdota de la mujer samaritana, como Dios, o sea, en el pozo, ¿no? Acuérdate que está la mujer en el pozo y cómo le dice, dame de beber. ¿Y quién soy yo, verdad? Ahí te lo dejo de tarea, tengo más tiempo. No tengo mucho tiempo, perdón. Pero los samaritanos que eran extranjeros también eran marginados en la época de Jesús. Y bueno, la mujer no recibía instrucción religiosa, se suponía que era incapaz de comprenderla, la tenían como una persona bruta, y viene Cristo y acuérdate cómo, ¡boom!, la primera mujer que se convierte al evangelio y le da la oportunidad para predicar las buenas nuevas, María Magdalena, la prostituta. En ese momento la mujer, en la cultura, en el contexto, la mujer no podía tener instrucción religiosa. Y quiero que veas cómo Cristo tiene sus mujeres también discípulas. Las escuelas en ese tiempo solo eran para varones. Los maestros, que eran los escribas, no les era permitido tener discípulas, y la mujer tampoco podía ser testigo en un tribunal, ni siquiera en caso de que la hayan acusado. Y bueno, los niños eran considerados como adultos imperfectos, eran marginados de la vida social judía hasta que fueran adultos. Por eso es que también Jesús le dice a sus discípulos, dejad que los niños se acerquen de mí.
Por eso es que Jesús también le da una importancia a los niños en el evangelio, ¿no? Los enfermos eran rechazados hasta por su familia. Los enfermos creían, todo enfermo en esta época, creían que la enfermedad era un castigo de Dios por un pecado cometido. Y qué cosa, porque hasta la fecha nos podemos encontrar con muchos religiosos, han dicho que Jesús es su Señor y Salvador, pero dicen que esa enfermedad es por un pecado. Dios mío, qué horror, Dios tenga misericordia. Estaba yo dando el otro día, tengo que hacer un paréntesis, tengo que mencionar eso porque si no mi hija me mata cuando yo termine esta prédica. El otro día estaba yo dando una clase en teología con uno de los grupos y estábamos hablando de uno de los trasfondos y bueno, para no hacerte la historia larga, pongo yo el tema de lo que es la ansiedad y hablo que hay ansiedades que no tienen que ver ni con pecado y que hay personas que aman a Dios y pueden sufrir una crisis de ansiedad o una crisis de depresión. Y eso no quiere decir que sean personas que estén poseídas por Satanás, ni nada por el estilo, ni endemoniadas. No, nada, por supuesto. Pero es increíble ver cómo hoy, en el 2020, con tanta información teológica, con tanto conocimiento que tenemos bíblico, es increíble ver esas gente que son religiositas, que con su boca aceptaron a Cristo, pero con su corazón no, y juzgan a alguien que tenga ansiedad y lo pueden incluso apostrar. ¿Cómo te vas a subir? No, no te puedes subir, póstrate, híncate, pídele perdón a Dios por ese pecado. Eso Jesús lo aborrece. Jesús lo aborrece. Jesús vino, te estoy contando todo esto porque yo quiero que tú puedas ver todo lo que Jesús vino cuando Jesús vino a nacer, todo lo que Él abolió y ya no permitió tanto abuso. O sea, por supuesto que un cristiano tiene que sufrir ansiedad o puede sufrir ansiedad o puede sufrir depresión, porque estaba yo dándole al grupo 2 de teología epístolas de la prisión y estaba hablando de la carta de Pablo a los filipenses, cómo Pablo se deprime en la prisión. Y de ahí salió el tema y lo quiero hoy poner por énfasis. Y mi hija me dijo, ¿sabes qué? Yo recuerdo una vez en cierto lugar que pasó esto. Digo, ¿cómo es posible? ¿Qué falta de misericordia hay para alguien que esté sufriendo ansiedad? Porque la ansiedad es un sufrimiento muy grande. Entonces, desgraciadamente en este tiempo, muchos que sufren enfermedades de la mente, trastornos de sueño, trastorno de insomnio, trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, se le achaca, se le espiritualiza y se le dice que están poseídos por un demonio. Hoy, 2020, están re mal. Le pido a Dios que toque tu corazón si tú eres uno de esos. Espero que no estés frente aquí. Bueno, sí, espero que estés enfrente aquí para que hoy salgas con tu mentalidad cambiada, porque Jesús vino a romper todos los paradigmas de su sociedad, de su época. Vino a redimir todo lo que estaba juzgado. Por eso dice, yo no vine a condenar, yo no vine a juzgar, yo vine a salvar. ¿Cuántos pueden decir ahí amén? Ya cierro, le puedes dar un aplauso a Dios por eso, ok, no te sientas con culpa, para nada. Si tú estás pasando en este tiempo difícil que estamos cerrando el año, no te sientas con culpa. Si tú estás pasando uno de estos problemas de trastornos psicológicos, no te sientas difícil, no te sientas mal ni con culpa. Eres un ser humano, eres débil. Es increíble cómo hoy también espiritualizan. ¿Cómo van a poner arbolito? Paganos. Dios mío de mi vida. Tienen que pasar por el seminario de teología, estudiar un poco. ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿Sabes qué hacían los fariseos? Los fariseos le ponían cargas muy duras al pueblo. Fíjate, los enfermos no podían. Los enfermos eran malditos, no podían tan siquiera ni acercarse. Los enfermos, los pastores de oveja, del rebaño, eran unas cargas tan grandes, era una cosa tan fuerte, que imagínate que qué gozo podía tener todas estas clases. Así estaba. A lo mejor no sé si en algún momento te lo habías estudiado así. Pero Dios puso en mi corazón compartir un poquito
de todo lo que era el contexto histórico para poder tener mayor generosidad al recibir a Cristo y celebrarlo en esta Navidad. Porque así estaba. Los enfermos eran rechazados. Así era el contexto. La mayoría de los judíos no tenía trato con los extranjeros, los samaritanos, porque eran considerados impuros. Así era. Después de ver este texto histórico, el contexto histórico, y político del tiempo de Jesús, yo creo que puedes entender de manera más clara el Evangelio. Hoy, todos, la gran mayoría del mundo, se está preparando para las fiestas. Se están preparando para celebrar la Navidad. Pero realmente, ¿qué celebran? Tenemos al Salvador. Tenemos al Redentor. Cristo nació. Y Cristo nació y mira, fíjate a quién toca. Vámonos a Lucas. Lucas 2:8 dice que habían pastores. Ya te dije que los pastores eran del grupo marginado, que ni al templo podían ir. Habían pastores en la misma región. Y estos velaban y guardaban las vigilias de la noche. A estos marginados, a estos rechazados por los religiosos, por las clases sociales, a estos se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó con su resplandor y tuvieron gran gozo, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temas, porque yo te doy hoy las nuevas de gran gozo. ¿Tú te imaginas la condición de esos pastores? ¿Tú sabes lo que es el ser rechazado? ¿Tú sabes lo que es vivir una vida con rechazo? Una vida donde te señalen, una vida donde seas juzgado, una vida donde tan siquiera no puedas ni acercarte al Dios de los fariseos, al Dios del Sanedrín. Tú sabes que tan siquiera no puedas tener en ese tiempo, tan siquiera no puedes ni acercarte poquito a la palabra. Hoy tenemos la palabra para todos. ¿Tú te imaginas lo neurótico que debieron haber estado esos pastores? Fíjate, estudiando, dicen los historiadores que como eran pastores se juntaban varios, porque ahí dicen varios pastores, ellos llevaban los chismes de pueblo en pueblo. ¿Tú te imaginas cómo estaba el corazón? El corazón de ellos seguramente estaba amargado, sin esperanza. Rechaza a alguien, dale duro, enjuícialo, ponle una carga pesada, hazlo sentir menos. No va a tener gozo. Claro que no va a tener gozo. Esos pastores no tenían gozo. Y nace Jesús. Hay una luz. Es la luz que Mateo describe de los magos, de los sabios, que es lo que guía el camino. Nace Jesús, hay una luz. Y también al momento Dios dice: espérate, porque mi reino llega para cambiar toda esta putrefacción social, y que sepa que yo soy el Dios que rompo todos los paradigmas. Y se le aparece a los pastores, a esos marginados, a esos que a lo mejor estaban, yo no sé, con sus ovejas, chismeando de acá, chismeando de allá, a esos que rechazaban. A esos se le aparece el ángel del Señor. No escogió al rico, no escogió al dogmático, no escogió al sabio. Escoge una vez más lo que otros rechazan, a lo vil, lo que otros menosprecian. Escoge a los pastores y les dice: no teman, porque yo te doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal.
Hallaréis al niño envuelto de pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Yo me imagino a estos hombres. Yo me lo puedo imaginar porque antes de yo tener a Cristo, me puedo identificar con cualquier raza marginada. Yo me lo puedo imaginar. Yo me lo puedo imaginar. No sé cómo era tu vida antes que Cristo viniera. No sé cuánta gratitud hay en tu corazón antes de que Cristo te aceptara, antes de que Cristo te aceptara, te rescatara. Yo me lo puedo imaginar. Yo creo que los pastores, después de haber sufrido tanto, de tener tanto rechazo social, político, religioso, claro, se asombraron, dijeron: aquí ya morimos. Dice: no tengas miedo. ¿Tienes miedo tú para cerrar el año? ¿Estás sufriendo de temores? Porque el Señor te está diciendo en este día: no tengas miedo. No temas. No temas. Esos pastores tuvieron que haber tenido un encuentro sobrenatural con el Todopoderoso. Un encuentro. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida cambia. Y nuestra vida cambia de una manera hermosa. Dice la palabra que sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos. Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues. ¿Sabes una cosa? Pasemos pues a Belén. Pasemos pues hasta Belén. Belén significa pan de vida. Jesús tenía que nacer en Belén para cumplir las profecías de Miqueas. Jesús es nuestro pan de vida. Jesús es nuestro pan de vida. Una ciudad tan chiquitita, Belén, insignificante, es el que Dios escoge. Porque Dios también escoge lo insignificante, lo ordinario, para hacer su obra más brillante y extraordinaria. ¿Cuántos pueden decir ahí? Amén. Y los pastores no cuestionaron. Yo creo que los pastores quedaron impregnados completamente del gozo de la buena nueva. De amargura a gozo. De rechazo a aceptación. De miedo a confianza. De incertidumbre a verdad. Wow, solo Cristo lo puede hacer. Y se fueron buscando. O sea, el recorrido no era fácil, pero ellos tuvieron la visión, tuvieron el encuentro y se fueron buscando entre los pesebres, entre las casas, entre los patios, entre los establos. ¿Dónde estaba el Salvador que los ángeles habían anunciado? Ellos los escogió Dios para que fueran testigos y que dieran esta buena nueva. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando nos ha escogido a nosotros, que somos inmundos, que somos pecadores. Cuando nos ha escogido a nosotros y nos ha limpiado y nos ha dado un título de ser hijos de Él, y nos ha rescatado y nos ha perdonado y nos ha restaurado. Y nos da una comisión. La misma comisión que tenemos tú y yo. No tenemos que ir a Belén. No tenemos que agarrar el burro o ir a pie. Podemos decirle a mi vecino, decirle a mi amigo: y si me he desconectado, ve lo que está en mi corazón, que me desconecta de Dios. Si hay rebeldía en mi corazón, si hay desobediencia en mi corazón. Porque esta Navidad es diferente, pero tiene que marcar la diferencia en tu vida. Esta Navidad a lo mejor la vas a celebrar solo con tu familia y no va a haber la convivencia de años anteriores, pero tiene que ser una Navidad que marque la diferencia. Tiene que ser una Navidad en contacto con el gozo, la gratitud,
gozo. Como dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero estos hombres estaban muertos en vida, marginados y todo, rechazados, no tenían gozo, no tenían esperanza, no tenían nada. Y desde ahí, la majestuosa presencia de Dios, como los transforma de una manera maravillosa, preciosa. Gozo, qué emoción tan intensa, qué placer poderle servir a Dios en la pandemia, fuera de la pandemia. Qué placer tan exquisito como hoy, todo lo que van a hacer los jóvenes que van a ir a repartir juguetes, dulces, cobijas, despensa a los más necesitados. Jesús no vino por lo que tenían las necesidades cubiertas. Jesús vino por lo que padecían hambre. Jesús vino por los que no tenían esperanza. Jesús vino por los que eran rechazados. Jesús vino por los leprosos. Jesús vino por los enfermos. Jesús vino por los analfabetos que no sabían leer o no le permitían tan siquiera acercarse a las escrituras. Por eso vino Jesús. Jesús vino por ti. Jesús vino por mí. Jesús vino por todos y para todos. Dale un aplauso a Dios ahí donde está, porque Jesús vino por ti. Dale un aplauso a Dios. Ay, lo que tenga que apláudele también. Si tú lo crees, si tú quieres que Dios te rescató, dale un aplauso a Él, aunque seamos pocos. Aquí, muchos allá. ¡Qué hermoso! Me encanta. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea en todo el pueblo de Judá. No obstante, mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Ya estaba profetizado. Jesús no iba a nacer en Jerusalén. Jesús tenía que nacer en la tierra donde nació David, y tenía que nacer en Belén. Y Dios usó el empadronamiento para moverlos a Él los kilómetros más adelante y se cumpliera la profecía del Antiguo Testamento. Dios es perfecto y todas las cosas obran para su favor, no para el nuestro, para su favor. Todo obra para el bien de Él. Quiero terminar con esto. Quiero que ahí donde estés, le voy a pedir la alabanza si pasa para cerrar. Quiero que ahí donde estés, cierres tus ojos. Y yo no sé si no sé si te pasa como a mí, que me identifiqué con los pastores. No sé. Porque te voy a decir, a veces podemos tener todas las carreras, todos los doctorados, maestría y todos los títulos, pero somos unos analfabetas espirituales y somos tan egoístas que no podemos agradecer tan siquiera ni las bondades que Dios nos da. Somos tan egoístas que pensamos solo en lo que queremos, exigimos y demandamos a Dios como si fuera nuestro reinado, y no es así. Jesús vino como la luz. Jesús es el pan de vida. Y Jesús vino para todo lo que estaba en su entorno, transformarlo. Transformó a la mujer y le dio un ministerio. A los marginados le dio también la oportunidad de acercarse a ellos. A los leprosos que nadie tocaba, Jesús los toca y los sana. Jesús rompió la tradición de no poder trabajar, hacer milagros, no hacer nada en el Shabbat, en el sábado. Viene Jesús y hace un milagro. O sea, ¡wow! Ese es nuestro Salvador. Él es la buena nueva de nuestro gran gozo. Ese es el gozo que no podemos perder en medio de la pandemia. Ese es el gozo que en medio de la tribulación
entonces puede venir el gozo. Y en estos tiempos, Él es nuestro gozo para que tú lo des. Se lo des a los tuyos, no con queja. En nuestro gozo para que tú lo compartas. En nuestro gozo para que tú y yo seamos llenos. Estemos enfermos, no estemos enfermos, estemos en duelo, no estemos en duelo. Jesús tiene que ser mi gozo, mi estado espiritual anímico, el gozo de saber que mi Salvador vive, mi Redentor vive. ¡Wow! Eternamente vive y va a venir por mí y yo con Él. Él tiene que ser el gozo. Cierra ahí tus ojos. Quiero que oremos y Padre, en esta tarde, en este domingo, Señor, yo te pido por cada persona que esté escuchando esta palabra, Señor, por cada persona que a lo mejor ha pensado que su pecado ha sido muy grande en su vida, que no puede ser perdonado, que no puede ser levantado, por cada persona rechazada, Señor. Padre, te pido, Señor, por aquel que te necesita, aquel que necesita de tu luz, aquel que necesita el gozo que eres tú, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús por esas personas que puedan recibirte en esta tarde como su Señor y Salvador, porque tú eres, Señor, el gozo, tú eres la vida eterna, tú eres el camino, tú eres el principio, tú eres el fin, tú eres el alfa, tú eres el omega, tú eres el todopoderoso que viniste a esta tierra, dejaste tu gloria, dejaste la riqueza y viniste a esta tierra a sufrir como hombre, pero para romper todos los paradigmas puestos por el hombre. Oh Señor, te amamos, Señor, y te adoramos en este día, te alabamos, Señor. Hay en línea donde estés. Si tú quieres hacer dueño de tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy es el mejor regalo. Hoy es un domingo de regalo para que tú lo recibas y le digas: Señor Jesús, haz esta oración de fe. No tienes que ir por el Cordero, no tienes que ganarte el favor del hombre. Iglesia, escúchame. Seguimos a Jesús, no al hombre. Amén. ¿Cuánto puedes decir ahí amén? Y puedes repetir conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados.